regale algo bonito, algo que lo edifique, como que le levante para arriba, aleluya, el gozo. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno que usted está aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Doy gloria a Dios por Llanito, por su hermano, que está casi ya del alto de él. Gloria a Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran chiquitos? Gloria a Dios, que han crecido. ¿Cuántos se acuerdan cuando Nata era chiquito? Gloria a Dios. Nata cuando era chiquito era grande. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Porque desde que yo lo conozco es grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, el tiempo pasa, pero Dios permanece fiel. Oye, hace mucho tiempo que conozco al Señor desde joven, nunca me ha hecho mal el Señor. Y estamos contentos porque este es un día nuevo que Dios tiene para nosotros. Damos gracias al Señor. Estuvimos ministrando a los deambulantes en los domingos pasados y quiero que sepa que fue una gran bendición. ¿Cuántos estuvieron ahí? ¿Cuántos dan fe de que fue una bendición? Toda la ayuda que usted dio, todo el esfuerzo que usted dio, eso llegó. Gloria sea al nombre del Señor. Terminamos lo último que nos quedaba, pastor, allí en la plaza de Río Piedra. Oye, y empezamos a tocar y a cantar y a predicar allí y la gente se acercaba y escuchó el evangelio, escuchó que todavía hay buenas noticias. Ese es el evangelio, buenas noticias. Oye, el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Ese es el evangelio. Doy gloria a Dios por las buenas noticias. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando llegamos a casa no quedaba nada. La nevera estaba llena de hielo y agua. Aleluya. No sobró un hot dog. Se fue todo. Oye, la gente en este país tiene hambre. Señor. Pero tienen hambre física, pero hay una hambre espiritual. Y por eso predicamos el evangelio. Porque Jesús es el pan de vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde. Esta mañana manténgase ahí conectadito con el Señor. Porque Dios tiene una palabra para usted y para mí. Con ustedes, nuestro pastor Eliezer. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga más. Aleluya. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Aleluya. Es bueno tenerle, qué bueno verle, qué bueno compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Gloria a Jesús. Así que le damos gracias al Señor siempre, ¿verdad? Por las oportunidades de vida. Gloria a tu nombre. Santo eres Jesús. Así que yo creo que estamos en vivo. Gloria a Jesús. Santo. Así que Dios bendiga a los hermanos que prontamente, ¿verdad?, puedan estar conectándose. Gloria a Jesús. Así que en esta mañana yo les voy a pedir un favor a los que están allá bien lejos. Échense para acá. Ven acá, échense para el frente. Yo quiero que se echen para el frente. Antes de que yo los llame por nombre, los que están allá atrás, al frente, acá al frente. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Eso es, muy bien, los que están lejos, porque lo que vamos a estar proyectando quizás allá atrás no se va a ver. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre. Y usted sabe que en este año nosotros comenzamos una serie, gloria a Jesús, que han sido poderosas. ¿Cuántos están conmigo hasta ahí? Gloria a Jesús. ¿Le ha gustado lo que ha pasado desde enero hasta mayo?
Ay, bendito sea el Señor. Varón, van a tener que traer el hot dog para acá porque no sé qué está pasando. Gloria a Jesús, aleluya. Así que entró junio, entró julio, todo el mundo se fue de vacaciones y esta es la última semana, que hay 2 o 3 por ahí que deben de estar gastando los últimos días. Que ya estamos en agosto ya. Ay, Señor amado. Ya estamos en agosto, ya se acabaron, ya mañana empiezan las clases. Digo, por lo menos la agenda. Dios te bendiga, Wilda. Muchas bendiciones, gloria a Jesús. Así que en este mes vamos a estar hablando de unos temas bien bonitos, bien poderosos, gloria a Jesús. Que yo espero, ¿verdad?, que sean de totalmente su agrado y de su beneficio, gloria a Jesús, porque esto nos toca a todos, ¿ok? Amén. Así que no quiero, ¿verdad?, darle mucha larga porque quiero aprovechar el tiempo, gloria a Jesús. Ahí los de media y todos ustedes ahí me van a decir cuánto tiempo yo tengo. Si no, pues pero amados, usted sabe que en esta época, en esta temporada, hay mucha gente trayendo muchas palabras de motivación. Nosotros podemos ver que hay mucha gente hablando de promesas de éxito, gloria a Jesús, y de alcanzar sueños, de descubrir propósito, de vivir una vida plena, gloria a Jesús, y muchas de las cosas, ¿verdad?, pueden tener su lugar. Hay una palabra, y poco a poco pues se ha ido desapareciendo, ¿verdad?, de muchos púlpitos, ¿ok?, de muchas conversaciones, incluso de muchos corazones, hacia ahí se ha ido como que esparciendo. Pero la palabra que no se está tocando mucho, gloria a Jesús, es la que vamos a estar tocando hoy en adelante, que es la de el arrepentimiento. Amén. Así que vamos a estar dándole fuertemente a este tema, que es bien necesario, ¿verdad?, para nuestros tiempos, porque no solamente, ¿verdad?, quizás arrepentirme porque siento culpa, pues quiere decir que ya, ¿verdad?, está todo resuelto, gloria a Jesús. Pero sin embargo, a través de las Escrituras, cuando las abrimos la palabra del Señor, descubrimos que Dios nunca consideró este tema como un tema secundario. Así que todo lo contrario, el arrepentimiento ocupa un lugar central en el plan de redención. El primer mensaje de Juan Bautista fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo 3:2. Cuando Jesucristo comenzó su primer ministerio, ¿verdad?, público, su primer llamado fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso lo vamos a ver en Marcos 1:15, gloria a Jesús. Así que después de la resurrección, del día del Pentecostés, cuando la multitud preguntó: ¿qué haremos?, Pedro respondió: arrepentíos. Lo vemos en Hechos 2:38. Y años más tarde, el apóstol Pablo resumía toda su predicación diciendo: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver en el libro de Hechos 20:21. Observemos ese patrón, observan, ¿verdad?, lo que estamos viendo, que desde el principio, desde el inicio del ministerio de Juan, pasando por Jesús, los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento, el llamado fue siempre el mismo: arrepiéntanse. Y eso significa, ¿verdad?, que el arrepentimiento no es un tema opcional, no es una doctrina secundaria, no es una emoción pasajera, gloria a Jesús, pero aquí nos surge una pregunta: ¿qué significa realmente arrepentirse? Que nosotros vivimos en tiempos donde esa palabra se ha redefinido y muchos creen que arrepentirse es llorar, otros piensan que es sentirse culpable, algunos creen que basta con decir: Señor, perdóname. Otros creen que consiste simplemente en dejar un mal hábito, pero eso es lo que realmente enseña la Biblia, porque una persona puede llorar y nunca arrepentirse.
Puede sentirse avergonzada y nunca arrepentirse. Puede abandonar un pecado por miedo a las consecuencias y nunca arrepentirse. ¿Ok? Incluso pueden asistir a la iglesia durante años y nunca haber experimentado el verdadero arrepentimiento. Y aquí es donde está el mayor de los peligros, ¿ok? No es solamente vivir en pecado, amados. El mayor peligro es creer que ya nos arrepentimos cuando en realidad solo sentimos remordimiento. Vemos en la palabra del Señor que Judas sintió culpa, Saúl sintió tristeza, Esaú lloró buscando recuperación o recuperar la bendición, pero ninguno de ellos, ¿verdad?, experimentó el arrepentimiento que produce vida. En cambio, David lloró, gloria a Jesús, pero sus lágrimas nacieron de un corazón quebrantado delante de Dios. Su dolor no terminó en desesperación. Gloria a Jesús. Su dolor terminó en restauración. ¿Ok? Y ahí nosotros descubrimos una verdad que nunca debemos olvidar. No toda tristeza produce arrepentimiento. No toda culpa conduce a Dios. No toda lágrima transforma el corazón. Así que por eso esta mañana, ¿verdad?, no permitiremos que nuestras experiencias definan lo que es el arrepentimiento. No vamos a permitir, ¿verdad?, que nuestras emociones lo definan. No vamos a permitir que la tradición religiosa lo defina. Debemos nosotros permitir que sea la palabra de Dios quien lo defina. Así que durante esta mañana, este estudio, esta prédica, vamos a descubrir qué significa realmente el arrepentirse. ¿A quién llama Dios al arrepentimiento? ¿Cuál es la diferencia del remordimiento y del arrepentimiento verdadero? ¿Ok? ¿Cómo luce un corazón, amados, quebrantado delante de Dios? ¿Y por qué el verdadero arrepentimiento siempre nos conduce a Cristo? Porque el propósito de este mensaje no es producir culpa, amados, ¿ok? No es hacer sentir mal a nadie. Es llevarnos nuevamente a los brazos de Cristo, donde hay perdón, donde hay restauración, donde hay vida nueva. Y hacemos, ¿verdad?, transición, ¿verdad?, al texto principal, ¿verdad?, mirando desde el ejemplo de David. Y antes de observar este contraste, ¿verdad?, de lo que vamos a estar viendo con Judas, y antes de hablar de metanoia, pues debemos nosotros comenzar donde comienza toda doctrina verdadera, en la palabra de Dios, ¿ok? Así que en la palabra del Señor en esta mañana va a estar en Hechos 3:19. Hechos 3:19. Y usted se va a mantener ahí, porque en estos versículos nosotros encontramos uno de los llamados más claros, más urgentes y más esperanzadores de todo el Nuevo Testamento. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Así que, amados, quizás usted llegó hoy pensando que quizás este mensaje es para otra persona y no es para mí. Y todos nosotros debemos de responder una sola pregunta delante de Dios. ¿Verdaderamente he experimentado el verdadero arrepentimiento que transforma mi vida? ¿O solamente he sentido remordimiento por las consecuencias de mi pasado? Así que vamos a permitir que sea Dios, ¿verdad?, por medio de su palabra, quien responda esa pregunta. Y nosotros vamos a estar viendo de aquí en adelante, gloria a Jesús, de lo que se trata hoy esta serie. Gloria a Jesús. Amén, gracias, porque me están cuidando desde allá. Santo.
el verdadero arrepentimiento, tenemos la serie de agosto, ¿verdad? Este es el primer domingo, gloria a Jesús. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, de lo que es el verdadero arrepentimiento. Los textos claves, leímos Hechos 3:19. Los textos de apoyo tenemos a Marcos 1, del 14 al 15. Tenemos a Lucas 13, del 1 al 5. Tenemos Salmo 51, del 1 al 17. Tenemos a 2 de Corintios 7, del 9 al 11. Así que el verdadero arrepentimiento reconoce el pecado, no lo justifica, ¿ok? Lo confiesa delante de Dios, produce quebrantamiento, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado. El verdadero arrepentimiento cambia la dirección, un cambio de mente que transforma la vida. El verdadero arrepentimiento da fruto de obediencia, una vida que refleja el cambio interior. Así que el arrepentimiento no es una emoción, es una transformación del corazón. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que esa es una de las palabras dentro de nuestro caminar, de nuestra vida con Cristo, que está todo el tiempo ahí diciéndonos a nosotros que lleguemos a los pies de Cristo, que vengamos a Él, que entreguemos nuestra vida, que nos arrepintamos de corazón. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso hacia Dios, ahí van a ver, ese versículo está latente todo el tiempo, Hechos 3:19. El primer paso hacia Dios: reconoce tu pecado, cambia tu dirección, vuelve a Dios, recibe su perdón y vida. Gloria a Jesús. Amén. Así que Pedro no dice simplemente sientan tristeza. Él dice arrepentíos y convertíos. ¿Ok? Y hay dos acciones inseparables: cambiar la mente y cambiar la dirección. ¿Ok? Es bien importante ver eso. El principio de la serie, el verdadero arrepentimiento no solo cambia nuestra manera de pensar acerca del pecado, cambia nuestra manera de vivir delante de Dios. ¿Ok? Así que el Evangelio, amados, nos llama a una transformación. ¿Ok? El arrepentimiento transforma. Gloria a Jesús. El arrepentimiento comienza en la mente, desciende al corazón y se hace visible en la conducta. ¿Ok? Así que rompe el poder del pecado. Y vemos ahí varios versículos, gloria a Jesús, ¿verdad? En Romanos, ¿verdad? Que cambia, ¿verdad?, nuestra manera de vivir, ¿verdad? Pues que queda crucificada con Cristo, renueva el corazón, que está en Ezequiel, gloria a Jesús. Y Dios nos da un corazón nuevo y pone dentro de nosotros espíritu, transforma nuestra mente. En Romanos 12:2, somos llamados a pensar diferente para vivir de manera diferente. El Evangelio, ¿verdad?, nos llama a transformación, porque cambia nuestra manera de caminar, gloria a Jesús, que es el versículo que nosotros acabamos de leer, y nos asegura un nuevo destino. El que esté en Cristo es nueva creación, gloria a Jesús. Las cosas viejas pasaron y todo se queda igual. Eso es, ¿verdad? Eso no es. Así no es. ¿Y qué está pasando, amado? ¿Qué está pasando? Que si yo llego a Cristo, y dice la palabra del Señor que todas las cosas viejas pasaron, y sigo viviendo igual. No hay una transformación.
no te has permitido ser transformado por la palabra de Dios. Yo elijo, yo soy el que quiero, yo soy el que debo de desear que se realice un verdadero cambio en mi vida. No hay otra, no es el diablo. El diablo se va a encargar de ponerte, de ponerte unas distracciones en el camino. El enemigo te va a hacer una película. Él es experto, tú sabes. Él es otro Steven Spielberg por ahí, tú sabes, haciendo películas. Pero ¿sabes qué? Que tú eres el responsable de darle play a esa película. No hay otra, amados. Él ya lo puso ahí delante de ti. Tú eres el que te encarga, tú eres el que decide si rechazas la película o te quedas viendo fijamente la película. Aleluya. Así que muchas personas creen que el evangelio consiste únicamente en recibir el perdón de los pecados. Y eso es cierto, pero no es todo. Cristo no solo nos libra de la condenación, también comienza con una transformación en nuestro interior. ¿Ok? Y el evangelio cambia, y se supone que así ocurra, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar. Gloria a Jesús. Nuestra manera de amar, nuestra manera de vivir. ¿Ok? Si una persona dice haber conocido a Cristo, ¿verdad? Pero después de años continúa exactamente igual, debemos preguntarnos si realmente hemos entendido el evangelio. Vamos a seguir viendo qué es lo que hace el evangelio, porque nos llama, como que se me distorsionó un poco, pero nada, seguimos para adelante. Dios no solo perdona, Él cambia, Él renueva nuestra mente, transforma nuestro corazón y nos guía a una nueva manera de vivir. Primer paso, mente renovada, Romanos 12:2. Hay un cambio, corazón transformado y la vida transformada. ¿Ok? Esta transformación comienza en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué significa metanoia? ¿Quién ha escuchado esa palabra? ¿La han escuchado? Uno nada más. Uno nada más. Sean sinceros. Metanoia, nadie lo ha escuchado. Más 2 personas nada más. Y esto sí, de verdad que le pasó algo. Pero nada, vamos para adelante, ¿ok? Vamos a seguir rapidito por aquí. Vamos a pasar al próximo slide porque esto se blinqueó. El arrepentimiento transforma, ¿ok? Como habíamos hablado, comienza en la mente, desciende al corazón y se hace visible en la conducta, ¿ok? Entonces, meta, nous, cambio de mente. La palabra meta significa, ok, esa palabrita que, y hay 2 o 3 slides ahí que está más o menos medio raro. Nous significa, la palabra meta significa cambio. La palabra nous significa mente. Pero tenemos que tener un poco de cuidado, amados, porque no está hablando simplemente de cambiar de opinión, ¿ok? No es como cambiar un equipo de béisbol, ¿ok? No es algo que como hacemos muchas veces cada 4 años, que dependiendo de lo que nosotros estamos viendo, pues cambiamos de partidos políticos. Es un cambio tan profundo que modifica toda nuestra manera de razonar. ¿Ok? Y es Dios renovando nuestra mente mediante el Espíritu
Santo. Pero veamos que comienza en la mente. Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios ilumina nuestra mente para que comprendamos la verdad acerca del pecado, reconozcamos nuestra culpa y veamos a Dios como Él es. ¿Ok? Así que el arrepentimiento transforma. Ese título va a estar ahí pegado en varios slides. Reconocemos nuestra condición. ¿Ok? Cuando reconocemos nuestra condición, abrimos los ojos espirituales. Gloria a Jesús. Dejamos de justificar el pecado y aceptamos la verdad delante de Dios. Así que vemos muchas personas por ahí justificándose a ellos mismos para no, ¿verdad?, no caer en culpa y tratar de echarle los 20 a otros. Oye, porque somos expertos en eso. No, a mí lo que me está pasando no es culpa mía, es culpa tuya. Es culpa de aquel, es culpa del otro, pero es culpa del diablo. Ese es el que tiene toda la culpa. Y a razón de eso es mi comportamiento, es mi conducta, es en la manera en que yo estoy caminando. Mentiras del diablo, es más, mentira de usted mismo. No es del diablo, somos nosotros mismos. Yo camino en la manera en que yo quiero creer las cosas, en cómo yo las creo, en cómo yo las quiero vivir. Y así el ser humano reacciona, así el ser humano decide. ¿Ok? La palabra siempre ha sido clara. El problema es qué yo quiero creer y qué yo quiero desechar. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que va a traer beneficio a mi vida? ¿Y qué es lo que me va a incomodar? Que a razón de eso, pues yo bloqueo mi mente y esa palabra no es para mí. Entonces cogemos la palabra del Señor a beneficio. Entonces, por ahí es que comienza la cosa. La mente, todo pecado comienza en la mente. Antes de que David pecara con Betsabé, ¿verdad? Primero permitió que el pensamiento permaneciera. Y Satanás se mantiene todo el tiempo sembrando en nosotros pensamientos. Por eso es que hay mucha gente que dice que está viviendo constantemente en una guerra espiritual y todo es un ataque del enemigo. Todo, literalmente todo lo malo que le pase a un ser humano es culpa del diablo. Entonces no estamos tomando en consideración lo que yo hice ayer, lo que hice el año pasado, lo que hice hace 5 años atrás, lo que hice hace 20 años atrás. Que consecutivamente, tiempo tras tiempo, eso viene o bendiciendo mi vida o perjudicando mi vida. Y las cosas que yo hablo, no te estoy diciendo que yo no estoy exento de algunas de ellas. ¿Quién tiene una tarjeta de crédito que aquí han pasado 5 años y no la han podido saldar? ¿Y eso fue el diablo? ¿Fuiste tú? Alábalo si puedes. ¿Por qué no lo alabas ahora? Eso no fue el diablo, eso no fue una queja espiritual. Eso fue un viaje. Esa es buena. Agárrate de ahí ahora. Amado, voy a ir un poquito más atrás. Te lo estoy diciendo porque cosas yo he vivido. ¿Quién todavía está pagando un préstamo estudiantil? Oh, santo, aleluya. ¿Cuántos años usted lleva pagando ese préstamo estudiantil? Escucha. Ese primer préstamo estudiantil que usted cogió, ¿lo usó para lo que verdaderamente necesitaba? Entonces, ¿quién fue? ¿El diablo?
No fue el diablo, amado, fuiste tú. Aquí yo quiero dejarte entender que todo lo que tú estás viviendo no es culpa de Satanás. Y son ejemplos sencillos y básicos. Así que no te recuestes de eso y responsabilízate por tus acciones. Cambio de mente, chévere, pero me tengo que meter en la palabra del Señor, abrazar la palabra del Señor, hacerla mía y vivir según las instrucciones, ¿verdad? Y la palabra que sana, que salva, que transforma. Todo se trata de decidir, de elegir. Como lo más hermoso que usted tiene sentado al lado suyo. Tengo a mi esposa, Melvin tiene a su esposa, ahí está Jesús, su esposa, están los jóvenes, hay 2 o 3 por ahí con sus parejas. Usted lo eligió, usted se escogió, usted se conoció, ustedes llegaron a acuerdos, ustedes se enamoraron. No fue el diablo que te tentó con aquello que tenía figura de guitarra. Es que el ser humano es así, fue ya calculado por Dios desde el inicio, porque dijo, oye, este hombre yo lo hice chévere, lo hice bueno, oye, el tipo tiene su six-pack y ahora está solo. Yo le voy a poner una carga, pues yo no lo puedo ver tan tranquilo. No una carga, una ayuda idónea, ¿ok? Lo que el Señor puso en tus manos no fue un saco de estrés. El estrés lo adquirimos, mira, en todo nuestro caminar, de toda nuestra vida. Esta cosa todo el tiempo me está diciendo que mi estrés está súper alto. Y yo no lo siento así, pero no sé. Él sabrá. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde más comienza el cambio? Aleluya. En el corazón. Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón verdaderamente que se arrepiente delante de Dios por sus delitos y pecados, eso no lo va a rechazar. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Es que yo no voy a la iglesia, es que cuando yo lo sienta, yo voy, porque es que yo no siento, yo me siento tan mal, tan sucio, tan pecador, tan pecadora, que el Señor no me va a recibir así. Entonces el ser humano sigue pensando de esa manera. Y cuando sigue pensando de esa manera, que es una mentira, ahí sí te puedo decir que es una mentira del pensamiento creado por el ser humano, te lo repites tantas veces que se convierte en una realidad en tu vida. Entonces ahí le añadimos, el enemigo me está bombardeando la mente. Pero entonces, ¿qué pasa con la palabra del Señor cuando me dice resistir al diablo y él huirá de ti? ¿Qué está pasando con esa palabra? O solamente me voy a encajonar en que el diablo es tan y tan y tan malo, tan sutil como sabe hacer las cosas, que no solamente él tiene que venir por ahí vestido de negro, con capucha, con cuernos rojos, chichichija, whatever. Te va a traer quizás un galán, te va a traer otra persona, te va a decir 2 o 3. Entonces, dependiendo cómo están tus emociones, tus sentimientos ahí, cómo está ese popurrí, cómo está, ¿verdad? Ese asopado de sentimientos que usted tiene,
Si usted no se mantiene firme en la palabra del Señor, pues cae. Y el ser humano cae. Desciende al corazón. La verdad que llegó a la mente, ahora quiebra el corazón. Ya no es tristeza por las consecuencias, sino dolor porque hemos ofendido a Dios. Nace un deseo sincero de ser perdonado y transformado. ¿Ok? Vemos que al caer al corazón hay una tristeza. Según Dios, ¿verdad? Nos duele haber pecado contra Él. Confesamos nuestros pecados, no lo escondemos, lo traemos a la luz o anhelamos, ¿verdad? Un corazón nuevo. Pedimos a Dios que nos cambie por dentro. Y estas cosas ocurren cuando verdaderamente nosotros venimos a Cristo. Y esto se puede repetir día a día, ¿verdad? Como parte de nuestra vida de obediencia y de comunión con el Señor. Porque si seguimos pensando como pensamos o como nos gusta pensar, ¿ok? Porque hay que traer las dos cosas. Pensamos como pensamos o pensamos como nos gusta pensar, o no podemos decirle bienvenido a aquel pensamiento que llega así de la nada, porque también pasa, ¿ok? Usted está tranquilo, usted está tranquila y de momento llegó un pensamiento. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros lo filtramos, porque lo tenemos aquí, cae aquí, lo adornamos, lo adobamos y todo lo demás. Y ahí estamos nosotros. No, chacho, yo voy a hacer esto, vamos para allá. Como dice por ahí ese famoso refrán, que la curiosidad mató al gato. La mente comprende, pero el corazón siente. Aquí, ¿verdad? Aparece una tristeza, según Dios, que no solamente, ¿verdad? No es solamente que sentir lo que hice mal, no solamente, ¿verdad? Es tener ese tipo de experiencia, sino que siento tristeza porque he reconocido haber ofendido a Dios, no solamente a Dios, sino al Dios que amo. Y eso le ocurrió a David, ¿ok? Vamos a ver que el tercero, gloria a Jesús, de donde, ¿verdad? También esa transformación, que cuando nosotros nos transformamos, ¿verdad? O llega esa transformación, se hace visible en nuestra conducta, en nuestro caminar, ¿ok? Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento verdadero siempre produce una vida diferente. Lo que Dios transforma por dentro comienza a reflejarse por fuera en nuestras decisiones, actitudes y forma de vivir. Amén. Y eso pasa mucho cuando, gracias, cuando usted hace algo mal y no tiene frutos de arrepentimiento, usted sigue viviendo como si estuviera en Narnia, allá en un paraíso bien chévere. Pero el que tiene verdaderamente el Espíritu Santo en el corazón, se le refleja en el rostro. Dice, oye, algo te pasa, tú estás bien. Entonces, pues, la persona que anda en Cristo te va a discernir, va a ver, se te va a acercar. Puede ser Dios usándote para entonces poder interactuar o poder ayudarte, porque muchas veces nosotros nos creemos tan autosuficientes que no necesitamos a nadie. Y aún necesitando a alguien, no nos dejamos llevar. Recibimos y escuchamos y uno, tú no tienes la razón. Eso no es así.
Cuando nosotros, ¿verdad?, se hace visible en nuestra conducta, nosotros abandonamos el pecado, decimos no a lo que antes dominaba. Y te pregunto, si hay algo hoy en esta mañana que te está dominando, debemos de ser lo suficientemente valientes a aquella primera decisión que nosotros tomamos para acceder a lo que permitió hacernos daño. Pero también tenemos que tener la misma valentía de que aquello que nos está dominando hoy, decirle no. Esto te va a sonar jocoso, amado, te va a sonar jocoso. Mi no, de muchas otras cosas de la vida. Y una tentación bien fuerte que yo tenía todas las noches era desayunar de noche. Yo llegaba a casa, pero tenía que pasar por la panadería primero. Obvio. Comprar queso de papa. Comprar salami. Comprar mortadella. Si no hay huevos, hay que traer huevos. A los que les gusta la chocolatina. Y llegaba a casa. No, el pan, claro, ya, por eso dije, para el pan. Ya de paso, ya estoy en la panadería. Ya estoy cometiendo el delito completo. Los que les gusta la margarina o la mayonesa o chihuis. Aleluya. ¿Y qué pasa? Pues entonces yo sabía cómo a mí me gustaba. Pues yo no cogía de 100% del tamaño de la libra. Yo no cogía una cuarta parte. Cogía la mitad. Eso es como un Blimpie. ¿Te acuerdas de los Blimpie? Lo abría por la mitad. Oye, varón, no era un huevo. Eran 4 que iban ahí acomodados. Nada. Y aquellos que se creen que sacándole la guatita no van a engordar, se están mintiendo. Aleluya. Ay, santo. Y todas las noches pasaba eso. Cuando yo decidí, porque tuve un encuentro, no con Dios, y un encuentro con el diablo tampoco, un encuentro conmigo mismo. Y aquí donde yo quiero llevar, porque muchas veces sí tenemos encuentros con el Espíritu Santo. No, es un choque con nosotros mismos. Y llegó ese día que a mi mente llegó el pensamiento, le dice, ¿sabes qué? Tú estás más cerca de los cipreses que en tu casa. Tú estás más muerto que vivo. ¿Qué? Yo te estoy confesando esto, amados. Y eso es como, ustedes han visto los papeles de Target, que es una bola roja así. Dice, si tú tienes estrés, dale aquí. Pues yo me sentía, como sabe, como que dándole. Y yo dije, ok, yo tengo que tomar una decisión. Esto no puede seguir pasando. Todos nosotros
necesitamos tomar una decisión. Porque si yo pierdo mi vida hoy y no estoy recto delante de la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Me pierdo. No es culpa del diablo. Son las consecuencias de mis acciones. Así de sencillo, amados. Y ya por lo menos saqué el paquete de 10 Six-Pack de mi cuerpo. Gracias a Dios, aleluya. Transformación, cambio de mente, corazón, y me lleva a una conducta saludable y un caminar con Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Yo te conté una experiencia personal mía, claro, pero también estoy haciendo como esa transfusión, esa mezcla, para que ustedes también, ¿sabes qué? Que quizás yo te lo estoy presentando de otra manera, pero al sol de hoy, ¿cuántas veces usted no ha escuchado esto? Lo mismo pasa cuando Dios nos habla. No veo la respuesta, no veo la mano de Dios, no veo la contestación, no veo cómo se arreglan las cosas. Esto no funciona, esto se dañó. Pero ¿qué hicimos nosotros? Solamente le dejamos todo el trabajo al Señor y nosotros tomándonos una limonada fría. Señor, gracias porque metiste tu mano. ¡Pam! Me caí otra vez. Y vuelvo otra vez en mis andanzas. ¡Wow! Llegué otra vez. ¡Ay, Dios mío! Mira el problema en que estoy metido. Elecciones, decisiones, falta de sabiduría. Porque es que nosotros lo sabemos todos, todo lo sabemos, todo lo sabemos, todo lo sabemos. Y no dejamos que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Si el arrepentimiento llegó al corazón, terminará viéndose en la conducta. Como dije ahorita, Juan el Bautista dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No somos salvos por las obras, pero el arrepentimiento verdadero produce obras. Produce cambios. Amados, en esta mañana, ¿a quién Dios está llamando? Gloria a Jesús. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Y nosotros no podemos permitir que las experiencias definan nuestro arrepentimiento. Y siempre tenemos que permitir que sea Dios el que haga el cambio. Y esa pregunta clave, ¿ok?
¿Qué es verdaderamente ese arrepentimiento? Y antes de nosotros mirar ejemplos o historias, necesitamos entender lo que Dios dice en su palabra sobre este tema tan importante para nuestra vida. La respuesta no está en nuestras emociones, ni en nuestras experiencias, ni en las tradiciones. Está en la palabra de Dios. Solo ella puede decirte qué es el verdadero arrepentimiento. Pero vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña. Si usted no lo ve de ahí, tranquilo, yo se lo voy a leer. Marcos 1, ¿verdad? De 14 al 15, no está completo, ¿verdad?, el versículo, pero ¿cuál fue el primer llamado de Jesús? El arrepentimiento no fue un mensaje secundario, fue el primer anuncio del evangelio. Jesús inicia su ministerio llamando al arrepentimiento y a creer en el evangelio. Vemos lo que la Biblia nos enseña en Lucas 13, del 1 al 5, por qué el arrepentimiento es urgente. Jesús nos enseña que este llamado es para todos y no puede posponerse. ¿Ok? La vida es incierta, amados. Usted no sabe lo que va a pasar tan pronto salgamos de ahí. Estamos seguros aquí, ahora mismo, en este preciso instante. La vida es incierta. Otra anécdota rápido, no quiero llenarlos de anécdotas. En el 2020, en mis vacaciones, la vida es incierta. ¿Cuándo fue eso? El 6 de julio, el 6 de enero. El 6 de enero, ¿qué fue? El 10 Reyes. Que fue el sacudión de 6.4. Estábamos de vacaciones, unos días, y cuando la tierra decide temblar, pues nosotros experimentamos, toda la isla experimentó eso. Y eso fue horrible. Por eso te digo que la vida es incierta. Tú no sabes qué va a pasar ahorita. Tú no sabes cómo tú vas a reaccionar. Tú no sabes si tu reacción va a afectar al que tú amas, al que está al lado tuyo. No meramente yo voy a reaccionar para salvar. También se puede dar quizás aquella parálisis que le pueda dar a muchos cuando están en crisis. Y esa es la reacción. Me perjudiqué yo y se murieron todos los demás. Porque así pasa, así no todo el mundo reacciona igual. ¿Ok? ¿Cómo luce un corazón verdaderamente arrepentido? David nos muestra que Dios no busca simple palabras, sino un corazón quebrantado y humillado. Dios desea restaurar lo más profundo de nuestro ser. También lo vemos en 2 Corintios 7, del 9 al 11. ¿Cómo distinguir el verdadero arrepentimiento? Pues Pablo nos enseña que no toda tristeza viene de Dios. Existe una tristeza que produce vida y transformación. Lo que es el arrepentimiento verdadero siempre produce frutos visibles en la vida. Así que preparemos nuestro corazón para nosotros poder recibir lo que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros por medio de su palabra. Gloria a Jesús. Así que el Señor, a quien llama al arrepentimiento, podemos ver primeramente al inconverso. ¿Ok? Para recibir salvación. El arrepentimiento es el primer llamado del evangelio. Nadie puede venir a Cristo sin arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que sentir, ¿verdad? Cuando tenemos ese sentido de culpa que nos está carcomiendo por dentro, que nos está desboronando, que tenemos un peso y una tristeza tan grande en nuestra vida, o una culpa tan grande, que muchas veces sí, la alternativa es mirar al cielo. Esa es la mejor alternativa. Porque creemos que todo lo vamos a poder arreglar nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. Y ese es el primer error.
Porque si yo no estoy capacitado, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo no me dejo llevar, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo no quiero escuchar el consejo de quien me ama, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo no pongo de mi parte, ¿cómo lo voy a hacer? Estar unidos es una decisión. Nadie me obligó. Yo vi esta rubia poderosa hace 30 años atrás. Porque era rubia, ¿sabes? Y yo no sentí una atracción diabólica. No, porque no fue el diablo. Fue un sentir del corazón. Porque usted siente, usted vive y su corazón palpita. Y por ahí no está, en su sangre no está cogiendo jugo de China. Es sangre. Y es sangre roja, no es azul tampoco, no se crea, ¿verdad? Más alto que los demás. ¿Ok? Es azul o rojo, lo que sea. Pero es roja. Color vino. Si está guaita, chequéese. Pero tiene que estar así como una mezcla homogénea, más o menos espesita. Aquí tenemos enfermeras aquí que nos pueden ayudar con esto. Gloria a Dios, aleluya. ¿A quién va a llamar Dios primero? Al inconverso, claro. El arrepentimiento es el primer llamado, como dije ahorita. Es el primer paso para entrar al reino de Dios. Sin arrepentimiento no hay fe verdadera. Jesús lo anunció como el mensaje central de su ministerio. Dios no solo quiere que vengamos a Él, sino que lo hagamos con un corazón quebrantado y dispuesto a cambiar. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar? ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Qué usted va a hacer entonces para que eso ocurra en su vida? Hacer lo que me toca hacer. Y muchas veces tenemos que dejar el orgullo guardado. Guárdalo. Échalo al zafacón. Tenemos que echar a un lado el ego. Tenemos que echar al lado muchas cositas. Los rencores, el enojo, las actitudes, la manera que respondona que tenemos nosotros. Sí, porque somos sangre caliente. Ya, ahí empezamos a buscar quién fue el que me metió esta sangre por dentro. No, porque esto no es culpa mía. A mí me hicieron así. Yo no pedí nacer en esta tierra. Y yo soy así porque mi padre fue así, mi abuelo fue así, mi tatarabuelo fue así, y por ahí seguimos echándole la culpa a todo el mundo. Pero no somos nosotros agentes de cambios. No queremos cambiar, punto. Oye, créanme. Y así están llenas las iglesias. Las iglesias somos todos nosotros, gente imperfectas. Aquí no hay nadie perfecto. Si usted fuese perfecto, usted estuviera allá al lado del trono de Dios. Y no es que lo estoy mandando a morir ni nada por el estilo. Es que no hay nadie perfecto. No hay una iglesia perfecta. No la hay, no existe y nunca existirá. Entonces, me voy de cántico de victoria porque como que estoy buscando otra cosa. Como que mis problemas no se resuelven y seguimos buscando y nunca se va a arreglar la situación. ¿Por qué? Porque el problema no está en la iglesia, está aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mudando el problema para otro lado. Más nada. Y así voy a estar viviendo toda mi vida. Ay, Jesús, ¿a quién llama Dios al arrepentimiento? Vamos a ver esto rapidito.
Y quiero enseñarle otras cosas más. Esto se ve chiquito, pero es cierto que cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba hablando al pueblo de Israel, ¿ok? En esos versículos que yo le había presentado, ¿verdad? Como lo que se ve, ¿verdad? En Marcos 1, 14, 15. ¿Ok? Porque el Mesías había venido primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después de su muerte y resurrección, ese mismo llamado fue confiado a la iglesia para ser proclamado a todas las naciones. Lo que comenzó en Galilea llegó hasta Jerusalén, luego a Judea, Samaria y finalmente a los confines de la tierra. ¿Ok? Así que hoy este llamado, ¿verdad?, ha llegado también a nosotros. Por eso cuando leemos arrepentidos y creer en el Evangelio, no estamos leyendo un mensaje ajeno. Estamos escuchando la misma voz de Cristo que por medio de su palabra sigue llamando a todo pecador a volverse a Él. Aleluya. Después que viajó todo eso, todos los discípulos, todo el mundo por ahí predicando. Qué bonito que nosotros hemos sido afectados por esa palabra. ¿Ok? Seguimos por aquí rapidito. Ay, santo. Esto está bueno. Seguimos. Amén. La progresión del llamado al arrepentimiento. Vemos los ejemplos. Jesús el Bautista llamó a Israel al arrepentimiento. Lo vemos en Mateo 3, 1, 2. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos a Jesús que confirmó el mismo llamado durante su ministerio en Marcos. Ok, esos son los textos principales que teníamos de referencia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Lo vemos en los apóstoles, lo proclamaron después de Pentecostés en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Lo vemos también en Pablo, que lo anunció a judíos y gentiles en Hechos. Ok, ahí hay una mezcla de los dos versículos, ok. Pero vemos, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, testificando a judíos y a gentiles acerca de arrepentimiento para con Dios, ¿ok? Aquí lo vemos también, aquí la transferencia fue en la última, que la iglesia continúa proclamando, lo proclamamos hoy, que dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Así que el llamado no ha cambiado, amados. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ok? El mismo mensaje, el mismo Salvador para ti y para mí y para el resto del mundo. ¿Ok? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Vamos a ver a quién Dios está llamando al arrepentimiento. Al creyente que ha caído. ¿Ok? Para restaurar su comunión con Dios. Reconoce su pecado y no lo justifica. Confiesa con humildad y sin excusa. Busca un corazón nuevo y una vida transformada. Dios restaura al quebrantado y renueva su comunión. Aleluya. Eso lo hace la palabra del Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo que Dios dejó para ti y para mí cuando Él tuvo que ascender a los cielos porque ya no podía seguir aquí porque tenía que hacer moradas en el cielo. No te preocupes, hijo mío, tú no vas a estar solo. Vas a ver a alguien que va a caminar contigo. Y ese que camina contigo, que vive contigo, el que te hace sentir si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Así que no cierres los oídos cuando te sientas mal. Aleluya. Y aquí nosotros encontramos algo que muchas veces se olvida, y el arrepentimiento no termina el día de nuestra conversión. ¿Ok? La vida cristiana es una vida constantemente. Es como un examen
delante de Dios. Aún los hombres y las mujeres, ¿verdad?, más usados por Dios, necesitaron arrepentirse. Aleluya. Nosotros lo hemos predicado muchas veces, ¿ok? Cuando David cayó, cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, amén, que lloró amargamente, pero no se quedó, ¿verdad?, en sus lágrimas, sino que volvió a Cristo y Cristo lo restauró para apacentar sus ovejas. Lo vemos en Jonás, que conocía a Dios, era profeta, pero desobedeció al llamado del Señor y finalmente volvió a obedecer. Y esto nos enseña algo bien importante. ¿Qué me enseña? Amados, ser creyentes no significa que nunca caeremos. Porque usted le sirve a Dios, no significa que usted está exento de los problemas, de caer en pecado. Usted lo va a poder experimentar quizás todos los días. A lo mejor te consagraste un día y te caíste y llevas 3, 4, 5, 6 meses, un año caído. Pero Dios está. Y cada vez que tú sigues pensando en si regreso o no, todas las mañanas, cuando amanece, las misericordias de Jehová se renovaron. Las misericordias de Jehová se renuevan cada día. Y qué bonito que nosotros podemos entonces venir delante de Dios. Señor, perdóname. Y ayúdame a ser mejor. Señor, quiero ser mejor. La diferencia entre un creyente verdadero y uno falso es que uno nunca peque. La diferencia está en cómo responder cuando Dios confronta el pecado. ¿Sabes qué? Que hay un tercero rapidito. ¿Quién llama a Dios? Gloria a Jesús. A la iglesia. Jesús llama al arrepentimiento a la iglesia que se ha enfriado. ¿Ok? Ha perdido su primer amor. Ha sustituido la comunión por la rutina. Sigue sirviendo, pero su corazón está lejos de Dios. Jesús no lo rechaza. La llama a volver a Él. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo no estoy leyendo en esos versículos que Dios ya se cansó de nosotros, ni que te voy a echar a un lado, ni nada por el estilo, y ya tú no me sirves, y ya tú no eres importante para mí. No. Oye, hijo mío, hija mía, arrepiéntete. Levántate y sigue caminando. Gloria a Jesús. Apocalipsis 3:19, sé pues celoso y arrepiéntete. Gloria a Jesús, aleluya. Dice, vuelve, hijo mío, vuelve, hija mía, a mí. Gloria a Jesús. Oye, porque yo no te voy a echar fuera. Gloria a Jesús. Yo conozco tu corazón, yo sé lo que tú estás viviendo, pero eso no da motivo para que tú hagas y deshagas. Es caminar. Aleluya. Lo vemos en la primera iglesia de Éfeso. Usted lo ha escuchado al berré, al derecho, como sea. Habían perdido su primer amor. ¿Ok? Y les dice, recuerda, arrepiéntete. ¿Ok? Como les dije ahorita, Él no le está diciendo, ustedes van a dejar de ser mi iglesia. No, le está diciendo, arrepiéntanse. Por eso en la palabra también hay un versículo que dice que la venida de Jesucristo se ha tardado porque Él quiere que la mayor cantidad de su creación vengan a sus pies. Se lo estoy diciendo en Arroyo Habichuela. Porque los quiere a toditos.
que nos arrepintamos, porque el arrepentimiento sigue siendo el camino de regreso a la comunión con Dios. Aleluya. ¿A quién? ¿A quién llamó? ¿A quién está llamando? A Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo. Ok, habían tolerado la falsa doctrina. Pérgamo era una ciudad donde Satanás tenía su trono. La iglesia había permitido y tolerado enseñanzas que comprometían la verdad. La tolerancia con el error, ¿verdad? Que abre las puertas a la corrupción espiritual. Jesús nos llama a abandonar, ¿verdad? No llama a abandonar la iglesia, sino que se arrepientan y que vuelvan a la verdad. Gloria a Jesús. ¿Ok? Apocalipsis 2:16 dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. ¿Ok? Así que, amados, la verdad de Dios no se negocia. Usted no puede vacilar con la palabra del Señor. Usted no puede coger los textos bíblicos y amordarlos a su conveniencia, ni darle la interpretación que no le toca. ¿Ok? Por eso es que yo seguiré diciéndoles a ustedes, tengan cuidado con las redes sociales. Tengan cuidado con Instagram, con Facebook, con TikTok, con todo lo que donde usted esté metido. Tengan mucho cuidado con el que predica aquí, que el que predica allá, la que se levanta aquí, el que dice esto, el que dice lo otro, y whatever. Porque si no estamos leyendo la Biblia, somos blanco fácil. No, porque es que él está, Nacho, lo que él está diciendo yo no lo había visto de esa manera, porque no lee la Biblia. Gloria a Jesús. Entonces, seguimos con Tiatira. Ok, habían permitido el pecado. La iglesia había tolerado el pecado dentro de su congregación. No confrontaron lo que Dios llama abominación. El pecado permitió, ¿verdad? Que hiera el corazón de Dios. El pecado permitido hiere el corazón de Dios y contamina a su pueblo. Así que Jesús llama a la iglesia a arrepentirse, a limpiar lo que mancha y a volver a la santidad. Así que Jesús no está ignorando el pecado de su iglesia, Jesús, ¿verdad? Pero su corazón siempre es el mismo, ¿ok? Así que Él va a seguir esperando, te va a seguir invitando, va a seguir esperando que usted regrese a los pies de Cristo. Gloria a Jesús. En Apocalipsis 2, 21, 22, arrepentido de tus obras, si no, ¿verdad? Como dije ahorita, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, ¿verdad? Con la espada de mi boca. Vemos que también está llamando arrepentimiento a Sardis, ¿ok? La iglesia de Sardis tenían fama de estar vivos, pero estaban muertos espiritualmente. Aleluya. Tenemos apariencia de vivo. Y yo no quiero estar aparentando ser de estar vivo. Yo quiero estar fuertemente y firmemente sano espiritualmente. Pero ¿qué vuelvo otra vez, repito, ¿qué tengo que hacer yo para que eso pase? Ellos tenían reputación, actividades y apariencia de vida espiritual, pero Dios vio un corazón muerto. Servían, pero sin verdadera relación. Parecían vivos, pero estaban muertos. Jesús los confronta con amor y con verdad. Aún hay esperanza. Arrepiéntete y vuelve a la vida que Él da. Así que, ahorita lo dije, Jesús no está buscando iglesias perfectas porque es que no hay, sino que corazones que regresen, que caminen, que se den cuenta que necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida. Necesitamos vivir, gloria a Jesús, plenamente. Amén. Así que, rapidito, Jesús llama al arrepentimiento a la Odisea. Eran tibios, confiaban en su riqueza y Jesús también les dice, observa algo hermoso, ¿verdad? Dice, Jesús no le está diciendo, pues dejen de ser mi iglesia, sino que vuelvan a decirle arrepiéntete, porque el arrepentimiento sigue siendo ese camino, gloria a Jesús. Amén. Ni tibio, ni frío, ni caliente, ¿ok? Así que sigamos confiando, gloria a Jesús, en lo que el Señor nos está demostrando
a través de la palabra del Señor. Entonces, quiero enseñarle un ejemplo de cómo se ve un verdadero arrepentimiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve un verdadero arrepentimiento? Y vamos, ¿verdad? Vamos a mirar a David, rapidito. David, el hombre que cayó, pero volvió a Dios, reconoció su pecado, amados, se quebrantó, confesó sin excusas, pidió un corazón limpio y fue restaurado por la gracia de Dios. ¿Y usted cree que Dios no puede hacer lo mismo con nosotros? ¿Ok? Amados, vamos a ver otro ejemplo rapidito. Vemos que David nos enseñó cómo luce el verdadero arrepentimiento, pero vamos a ver ahora el ejemplo de Judas. Uno se arrepintió y regresó a Dios, pero él, Judas, el hombre que cayó, pero nunca volvió a Cristo. Conoció a Jesús íntimamente, estuvo con él, escuchó sus enseñanzas y fue testigo de sus milagros. Su corazón amó más el dinero que al maestro. Su pecado fue traición, no un error. Así que su remordimiento no lo llevó a Dios, sino a la desesperación. ¿Ok? ¿Qué no hizo Judas? No reconoció su pecado ante Dios. No se quebrantó de corazón. No buscó el perdón de Dios. No pidió restauración. No volvió a los brazos de Jesús. Así que tuvo remordimiento, pero sin arrepentimiento. Y el remordimiento te lleva a la culpa, pero el arrepentimiento te lleva a la vida. Así que vamos a ver estas diferencias. La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. No toda tristeza por el pecado es un verdadero arrepentimiento, como lo había dicho ahorita. El remordimiento, tristeza sin cambio. El dolor por las consecuencias del pecado, no por el pecado mismo, produce tristeza, culpa y vergüenza, pero no transformación. El remordimiento mira hacia atrás, pero no cambia de dirección. Remordimiento termina en desesperación, contrario a lo que es el verdadero arrepentimiento. El dolor por haber ofendido a Dios. El arrepentimiento produce un cambio real de mente, actitud y dirección. El arrepentimiento mira al Señor y vuelve a Él. El arrepentimiento termina en restauración, perdón y vida nueva. Aleluya. Así que el remordimiento te hunde, pero el verdadero arrepentimiento te lleva a Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, estamos ya casi terminando. ¿Ok? Denme unos minutitos. Amados, me detengo unos segunditos aquí, porque cuando nosotros vamos a tratar de ver lo que dice el remordimiento, muchos de nosotros en esta situación decimos, wow, lamento lo que hice. Pero el arrepentimiento dice, he ofendido a Dios. El remordimiento mira las circunstancias. Y el arrepentimiento mira la santidad de Dios.
El remordimiento termina en culpa y el arrepentimiento termina en restauración. Gloria a Jesús. Aleluya. Y vamos a ver esas dos respuestas. Vemos el mismo pecado. Pues sabe que dice que no hay un pecado más grande que otro. De la misma manera te robaste un chicle, se lo pegaste a tu esposa, es el mismo pecado. Pecado es pecado. ¿Ok? Pero un distinto corazón y un distinto destino. David, el hombre que cayó y volvió a Dios, su respuesta, reconoció su pecado, se humilló, pidió perdón y se volvió a Dios de verdad. ¿Ok? Judas, el hombre que cayó pero nunca volvió a Cristo, su respuesta, reconoció su error pero no su pecado. Yo sé que yo estoy mal. Yo sé que necesito un cambio. Pero llega el día de mi muerte y nunca me arrepentí. Tuvo arrepentimiento, pero no se arrepintió, no pidió perdón y se alejó y se desesperó. Comparación clave. David se quebrantó delante de Dios. Buscó perdón, confió en la gracia de Dios, volvió a la comunión. Versus a Judas, que se quebrantó delante de sí mismo. Evitó el perdón de Dios, se hundió en la culpa y la desesperación y salió de la comunidad o la comunión con Dios. ¿Ok? Porque ya usted sabe cuál fue el desenlace de Judas. Y créeme que si Judas hubiera hecho lo que hizo David, Jesús lo hubiera perdonado. Claro. Y nosotros somos tan crueles de que si mi hijo hizo algo contra mí, lo descarto, lo desecho, está fuera de mi trono. Cuando nosotros le estamos haciendo al Señor barbaridades y venimos delante de Él y Él nos perdona. Pero nosotros no nos podemos perdonar. Entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? ¿Hasta dónde vamos a seguir así? ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, verdad? ¿Hacia dónde va dirigida mi vida hoy? ¿A reconocer que necesito a Cristo? ¿O dejo que el orgullo me carcoma? Que las necesidades me carcoma. Que echarle la culpa al inocente me carcoma. Echarle los 20 a otros. Y no aceptar nuestra propia responsabilidad, nuestra propia culpa. ¿Ok? Destino, restauración. Destino de Judas, destrucción. Así que el remordimiento lo llevó a la muerte. Amado, terminando. Hoy, no mañana. No podemos venir a Cristo ayer, porque ayer pasó. Es hoy. Hoy es la oportunidad de hacer verdaderos cambios en nuestra vida. Vuelvo y te repito, arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amado, nosotros hemos dicho muchas veces aquí, lo he dicho yo personalmente, lo ha dicho el pastor Rafi personalmente, necesitamos a Cristo. No podemos seguir viviendo
sin la cobertura del Espíritu Santo, porque lo vamos a seguir haciendo mal. Es aún teniendo a Cristo y lo hacemos mal. Imagínate seguir viviendo sin Él. Yo necesito a Cristo todos los días. Pero yo voy a hacer el mayor de los esfuerzos en mi vida para que cuando suene esa trompeta, yo me pueda ir. Yo me pueda ir. Recuerden, y no estoy hablando de ser egoísta, porque yo no me puedo llevar a Pastor Rafi conmigo. Cuando Cristo regrese a buscar su iglesia, yo no me puedo llevar a Nata conmigo. Yo no me puedo llevar a David, a Margarita. Yo no me puedo llevar a ninguno de ustedes. La salvación es suya. Y la Biblia dice que tienes que cuidarla con temor y con temblor. Dice que la lámpara suya debe de estar llena de aceite. No dejar las cosas para después. No posponer las cosas. Debemos de ser humildes de corazón y aceptar que lo hemos hecho mal. Claro. Aceptar que lo hemos hecho mal no va a hacer que tú dejes de ser menos que nadie. Yo no voy a ser menos hombre porque yo acepte un error. Si lo hice mal, lo hice mal. El problema está cuando los demás no te dan la oportunidad. ¿Y dónde está la palabra del Señor? Porque si usted me está viendo y yo cometí un error y usted no me da la oportunidad, ¿dónde está mi restauración? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está aquella palabra que dice ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Dónde está? ¿Qué yo quiero creer? ¿O cómo yo lo veo? ¿Cómo yo lo quiero ver? ¿Cómo yo acepto las cosas? Amados, si en esta mañana tú necesitas oración, pasa. Pónganse todos de pie, amados. Gloria a Jesús. Porque hoy es el día, no es mañana. Tú no sabes si tú vas a salir de aquí y vas a seguir viviendo mañana. Tú no sabes eso. Si hay alguien que necesita oración y quiere reconciliarse con Dios primero y buscar la restauración de su vida, la restauración de su casa, y usted quiere ver que las cosas caminen como Dios quiere que caminen, esta es la mañana. Yo te estoy predicando una palabra de amor, no de castigo, no. Esto no es para señalar a nadie. Porque yo amo lo que Dios ama. Y usted tiene que seguir amando lo que Dios ama. Y yo amo a Pedro, yo amo a Margarita, yo amo a Gloria V, yo amo Gloria a Jesús, a Yari, yo los amo a cada uno de ustedes y me preocupo por ustedes. Y de la misma manera que el Señor pone ese sentimiento en mi corazón, imagínate el corazón de Dios. Queremos un verdadero quebrantamiento. Que el Señor nos rompa. Dios bendiga a los hermanos que se conectaron.
Si hay alguna petición que puede ser puesta en los comentarios, usted póngalo. De lo contrario, solamente ponga necesito oración. Nada más. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les esperamos en Cántico de Victoria. Gloria a Jesús. Aquí en Dorado. Martes y domingo. Muchas bendiciones.